en una habitación tranquila. El tic-tac rítmico de un viejo reloj resonaba suavemente en el fondo. Mi esposo, David, estaba completamente absorto en la televisión, ajeno a mi presencia. Una ola de frustración me invadió, el peso de años de problemas acumulados llevándome al límite. Rompí el silencio cuando David se burló al declarar, me voy. Su risa despectiva sugería que creía que no duraría un día sin él, pero, en lugar de disuadirme, sus palabras condescendientes solo reforzaron mi determinación. Ya no podía tolerar su indiferencia ni la constante intromisión de su madre, quien había hecho de nuestro hogar el suyo. Era hora de recuperar mi vida. Puedo manejarlo, respondí con una confianza renovada, levantándome de mi asiento, con el corazón acelerado ante lo que me esperaba. Justo en ese momento, la madre de David entró, su mirada fijándose inmediatamente en mis maletas empacadas. ¿Ya te vas?, se burló, cuestionando mi capacidad para manejarme sin su constante presencia. Ignorando sus burlas, agarré mis maletas y me dirigí hacia la puerta. David permaneció sentado, su voz siguiéndome, volverás, no puedes hacer esto por tu cuenta. Al salir, una ola de liberación me envolvió, la brisa fresca de la noche era revitalizante, levantando mi ánimo por primera vez en años. No tenía un destino específico en mente, pero sentí un destello de esperanza. Durante 19 años, había desempeñado el papel de esposa obediente, sintiéndome más como una carga que como una compañera. Mi hijo, Benjamín, era una luz brillante en mi vida, pero no podía llenar el vacío que sentía. La crítica constante y la manipulación de la madre de David solo habían profundizado mi desesperación. Encontrar un apartamento modesto y pacífico se convirtió en mi refugio. Era un santuario donde podía respirar libremente y reflexionar sobre mi vida. Desestimé la avalancha de llamadas y mensajes de David y su madre, quienes oscilaban entre súplicas desesperadas y amenazas vacías. Estaba decidida a seguir adelante. Mis colegas en la biblioteca, quienes habían observado mis luchas durante años, se unieron a mí con un apoyo inquebrantable. Ellos entendían que había llegado el momento de forjar un nuevo camino, uno lleno de posibilidades y autodescubrimiento. Después de superar numerosos desafíos, comenzaba a recuperar mi equilibrio. Rodeada del reconfortante abrazo de los libros y el apoyo de amigos comprensivos en la biblioteca, sentía que estaba redescubriendo mi identidad, y con cada día que pasaba, mi esperanza por un futuro más brillante crecía más fuerte. Mientras me adaptaba a mi nueva independencia, una llamada preocupada de mi hijo, Benjamín, interrumpió la calma. «Mamá, ¿estás bien?», preguntó, su voz llena de preocupación. Lo tranquilicé con una calma que no había sentido en años. «Sí, Benjamín, estoy mejor que nunca», respondí, pero luego compartió noticias preocupantes de casa. Mi partida había desatado el caos. David había comenzado a beber, y su madre no cesaba de culparme por la agitación. Apartando cualquier culpa persistente, me recordé a mí misma que necesitaba honrar mis propias decisiones. Benjamín dudó antes de expresar su apoyo, instándome a concentrarme en mi felicidad. Después de que terminó nuestra llamada, me di cuenta de que esto era solo el comienzo de demostrarme a mí misma y a David y su madre, quienes habían subestimado mi fuerza durante mucho tiempo. Necesitaban ver que ya no era la mujer sumisa que pensaban que era. Mi viaje de autodescubrimiento e independencia apenas comenzaba. En la tranquilidad de mi nuevo hogar modesto, encontré espacio para reflexionar sobre los 26 años que había pasado con David. Lo que comenzó como una relación prometedora se había desvanecido lentamente con el tiempo. Inicialmente, su encanto y nuestros sueños compartidos parecían perfectos, pero con el paso de los años, él se volvió cada vez más egocéntrico, descuidando a nuestra familia en el camino. El nacimiento de Benjamín, en lugar de acercarnos, solo destacó la creciente brecha entre nosotros. David creía que proveer financieramente era suficiente, dejando el cuidado emocional únicamente en mis manos. Su madre, María, era una presencia constante, rápida en criticar mis decisiones de crianza. Me acusaba de mimar a Benjamín, insistiendo en que David nunca había requerido tal atención. A pesar de sus duras críticas, seguí dedicada a criar a Benjamín para que fuera un joven pensante e independiente, una luz brillante en un hogar de otro modo tenso. A medida que las tensiones aumentaban, reconocí que el cambio era esencial, no solo para mi bienestar, sino también para el futuro de Benjamín. Cuando María se mudó sin ser invitada, alegando su soledad, su presencia pronto se volvió sofocante. Criticaba todo, desde mi cocina hasta mi forma de vestir, insinuando sutilmente que David podría haber elegido una mejor pareja. Este nuevo capítulo de mi vida estaba dedicado a liberarme de años de control y redescubrirme a mí misma, un viaje que apenas había comenzado. A pesar de mis esfuerzos por desestimar las críticas constantes de María,
Lo que realmente me sacudió fue descubrir la traición de David. Un día, tropecé con estados de cuenta bancarios que revelaban retiros significativos de nuestra cuenta conjunta. Para mi sorpresa, supe que este dinero se había desperdiciado en los hábitos de juego de María y en los gastos secretos de David. Cada vez que intentaba confrontarlos, se intensificaba en discusiones acaloradas, con David siempre apoyando a su madre. Es mi mamá, Cheryl, ella necesita esto, insistía, desestimando mis preocupaciones como si fueran insignificantes. El punto de quiebre llegó cuando los escuché tramando tomar el control total de nuestras finanzas, dejándome efectivamente impotente en mi propio hogar. En ese momento, me di cuenta de que ya no podía soportar su dominio. El día que decidí irme, prometí hacer que sintieran el dolor que me habían infligido. Mi plan era simple pero impactante: desafiar sus egos y recuperar mi poder. Comencé separando legalmente nuestras finanzas, lo cual tomó a David completamente por sorpresa. ¿Qué estás haciendo?, demandó, su voz una mezcla de confusión y enojo. El teléfono sonó, rompiendo la tensión. Me estoy protegiendo, algo que debía haber hecho hace mucho tiempo, respondí, con la voz firme y asertiva. La reacción de Mary fue explosiva. Eres una ingrata. Después de todo lo que hemos hecho por ti, gritó al descubrir los cambios que había realizado. Pero yo me mantuve firme. La era de mi sumisión había terminado. Estaba estableciendo mis propias reglas, y esto marcaba el inicio de su justicia. A medida que tomaba control de mis finanzas, la situación se intensificó. David y Mary mostraron su verdadero carácter a través de su ira. Sus intentos de intimidarme con llamadas telefónicas enojadas fracasaron. ¿Crees que eres inteligente, Cheryl?, se burló David por teléfono, pero sus palabras ya no tenían poder sobre mí. Ya no era la persona que habían manipulado. Ahora estaba dirigiendo mi propia vida, preparando el escenario para un futuro en el que yo estaba a cargo, no ellos. No eres nada sin mí, volverás arrastrándote, ladró David con confianza. No hay oportunidad, David, no te dejaré manipularme más, respondí, con mi determinación inquebrantable. Las amenazas de Mary eran aún más viciosas. Te arrepentirás de esto, Cheryl, has arruinado a nuestra familia. No había familia que arruinar, Mary, todo era una fachada, le respondí. A pesar de sus duras palabras, me sentí liberada. El miedo que una vez me había mantenido cautiva desapareció, reemplazado por una firme determinación de justicia. Era hora de que enfrentaran las consecuencias de sus acciones. Comencé a reconectar con viejos amigos, compartiendo la verdad sobre el engaño y la manipulación que había soportado a manos de David y Mary. Mis revelaciones honestas se propagaron rápidamente, manchando su reputación antes inmaculada. David, quien siempre se había enorgullecido de su imagen social, estaba mortificado. ¿Cómo pudiste hacerme esto?, demandó, genuinamente sorprendido. Te lo hiciste a ti mismo, respondí con calma. Solo estoy arrojando luz sobre la verdad. Mary, también, enfrentó la reacción de la comunidad. Nos has convertido en parias, acusó, enmarcando la situación como una batalla. No, Mary, esto no es una batalla. Se trata de asumir la responsabilidad por tus acciones, le respondí firmemente. Ver cómo se desmoronaba su estatus social fue un poderoso recordatorio del impacto de la verdad. Los seguidores de David comenzaron a distanciarse, recelosos de su reputación manchada, mientras la influencia de Mary disminuía a medida que se exponían sus problemas de juego y su comportamiento manipulador. Este cambio reforzó la fuerza de la honestidad y la importancia de defenderse a uno mismo. Ya no estaba bajo la sombra del miedo o la represión. No me detuve en simplemente revelar los comportamientos de David y Mary a nuestro círculo social. Sabía que su vulnerabilidad radicaba en sus tratos financieros. Con un abogado experto a mi lado, reclamé mi parte justa de nuestros activos conjuntos. La sala del tribunal se convirtió en un campo de batalla donde se expusieron las deudas de juego de Mary y la mala gestión financiera de David para que todos lo vieran. Las batallas legales fueron arduas, pero mi determinación nunca flaqueó. Sus fabricaciones no tuvieron ninguna oportunidad contra el peso de la verdad. Finalmente, aseguré una victoria legal significativa cuando el juez falló a mi favor. La mirada de derrota en los rostros de David y Mary era inconfundible. Esta victoria representó más que una ganancia financiera. Fue una afirmación moral. Has destruido todo, Cheryl, lamentó David, con su voz cargada de derrota. No, David, tú destruiste a nuestra familia hace mucho tiempo. Solo estoy recogiendo los pedazos, le respondí, saliendo de la sala del tribunal envuelta en una sensación de liberación que no había sentido en años. Este momento marcó el comienzo de un futuro esperanzador, uno sin las cargas del pasado.
Después de la decisión del tribunal, me dispuse a reconstruir mi vida con los activos que me pertenecían por derecho, distanciándome deliberadamente de la influencia tóxica de David y Mary. Ellos lucharon por comprender la magnitud de su caída, pero para mí, era el amanecer de un nuevo capítulo, caracterizado por la independencia y el autodescubrimiento. Estaba lista para abrazar lo que viniera, libre de las ataduras de su manipulación. El desmoronamiento de las fachadas de David y Mary era solo el inicio de mi viaje para redescubrirme y buscar la verdadera felicidad. Una tarde, David llamó en un intento desesperado de cambiar mis decisiones. No puedes simplemente cambiar nuestras vidas así, Cheryl, suplicó. Solo estoy reclamando lo que es legítimamente mío, respondí con firmeza. Quizás debiste considerar las consecuencias antes de traicionar mi confianza. Mary, por su parte, recurrió a tácticas más subrepticias. Intentó reunir a miembros de la familia en mi contra, pintándose como la víctima. Estás destrozando nuestra familia, Cheryl, acusó. Cada acusación de ellos solo reafirmó mi determinación de mantenerme firme. Sus intentos de manipulación ya no tenían poder sobre mí. Estaba decidida a vivir mi vida en mis propios términos, libre de su engaño y control. Cuando nos encontramos accidentalmente en el supermercado, confronté a David directamente. Esta familia estaba rota mucho antes de que me fuera. Mi tono era firme, sin revelar la agitación que una vez dominó mi vida, abrazando mi nueva libertad. Disfruté del control que tenía sobre mi existencia. Para distanciarme aún más, cambié mi número de teléfono y busqué consuelo en el voluntariado en un refugio local, ayudando a aquellos que habían enfrentado adversidades similares. Sin embargo, mi lucha por la justicia estaba lejos de haber terminado. Aprendí que Mary planeaba impugnar la decisión del tribunal, impulsada por su insaciable necesidad de financiar su adicción al juego. No ganarás, Cheryl, me aseguraré de que pagues, me amenazó a través de un mensaje transmitido por un familiar. En respuesta, fortifiqué mis defensas legales, lista para enfrentar cualquier desafío que pudiera presentar. La mujer que antes evitaba el conflicto se había transformado en una defensora firme de sus propios derechos. Mientras tanto, la situación de David comenzó a desmoronarse a medida que la presión afectaba su carrera. Su reputación, antes impecable, ahora estaba manchada. Has destruido todo, Cheryl, confesó durante un raro momento de introspección. Te lo trajiste a ti mismo, David. Yo solo hice brillar la luz sobre la verdad, le respondí. Con el tiempo, fui testigo de la gradual desintegración de sus vidas. Una vez estables, el intento de Mary por anular la decisión del tribunal fue infructuoso, llevándola a la ruina financiera y social. El declive profesional de David continuó. Su reputación estaba irremediablemente dañada. Sin embargo, observar su caída no me trajo alegría. Si bien era una parte crucial de recuperar mi identidad, no era una fuente de satisfacción. Mi viaje se centraba en la sanación y el redescubrimiento, mucho más allá del ámbito de su castigo. Recuperar mi independencia y respeto propio era significativo, pero las cicatrices de años de negligencia y abuso emocional todavía estaban sanando. A medida que reconstruía mi vida, mi enfoque principal se trasladó hacia encontrar la paz interior y la felicidad. Este viaje transformador me llevó lejos de las sombras de mi pasado, guiándome hacia un futuro más brillante y sereno. Me volví más fuerte y más resistente, dándome cuenta de que mi viaje no se trataba de venganza, sino de libertad, una celebración de la capacidad del espíritu humano para superar la adversidad. Pasaron meses desde que el tribunal falló a mi favor, pero las repercusiones de esa decisión persistían. David y Mary se habían vuelto extraños para sus círculos sociales, meras sombras de lo que alguna vez fueron. Entonces, inesperadamente, Benjamin vino a visitarme, trayendo noticias angustiosas. Papá perdió su trabajo y su bebida ha empeorado. Abuela perdió todo en el juego. Están vendiendo la casa, reveló. El peso de sus palabras era innegable, y mi corazón se partía por Benjamin. A pesar de la distancia, los lazos familiares aún tiraban de mis emociones. ¿Hicimos lo correcto?, se preguntó Benjamin en voz baja. Lo tranquilicé, aunque con un corazón pesado, que nos habíamos defendido por lo que era correcto. Ellos habían tomado sus decisiones, y no encontraba satisfacción en la caída de David y Mary. En cambio, subrayó la importancia de vivir con integridad y respetar a los demás. En las semanas siguientes, circularon rumores sobre la venta de su casa, marcando la culminación de su caída. David luchaba por conseguir empleo debido a su reputación dañada, mientras que Mary enfrentaba el aislamiento a medida que su adicción se hacía pública. Una noche, durante un paseo, me encontré con David. Parecía completamente derrotado, un contraste marcado con el hombre que alguna vez conocí. No hay nada que decir, murmuró, su voz pesada de desesperación. Este breve encuentro fue conmovedor.
ilustrando cuán profundamente habían cambiado nuestras vidas debido a las elecciones que habíamos hecho. En esos momentos encontré la verdadera felicidad, paz y un sentido de yo que permanecía inquebrantable. Mi camino no había sido fácil, pero me había llevado a un lugar de genuina satisfacción donde las sombras del pasado ya no oscurecían la luz del presente.